Hoy vamos a estar hablando de ejercicios de transporte de balón. Seguramente nos va a poder ayudar a mejorar nuestro contraataque, así que quédense hasta el final porque el último ejercicio van a ver cómo lo podemos hasta utilizar en un partido para estimular esta situación. Empezamos con los juegos como hacemos siempre. El objetivo de este es tratar de que un jugador del equipo atacante pueda recibir en uno de los 4 aros que están en el fondo campo. A partir de ese momento, si un equipo recibe el punto, a 4 pases para tratar de hacer punto, si no va a perder el balón. También acá le podemos poner la alternativa del contragol, o bueno, le podemos ir incorporando también que si un equipo hace punto y el otro equipo después con 4 pases hace punto, se anule el punto que hicieron anteriormente. Así que bueno, este sería el primer juego para empezar a trabajar el transporte de balón, que es algo muy importante para nuestro contraataque. Acá vamos a ver una variante a 3 equipos de lo que en Italia, donde estamos nosotros, se llama el palo gol. La idea, como saben, golpear los palos es muy conocido. La variante que lo hacemos con 3 equipos que tienen que tratar de defender en 2 líneas. Un jugador del equipo defensor siempre está en mitad de cancha. Después va a entrar, por ejemplo en este caso Blue está defendiendo, hay uno que va a entrar en mitad de cancha para poder hacer mucho más dinámico el juego, ¿no? Porque un equipo está atacando y si tiramos y jugamos con un solo balón, obviamente perderíamos mucho tiempo. Entonces automáticamente cuando un equipo está en defensa, el jugador con balón va a entrar y vamos a poder meter rápidamente la pelota en juego. Así que bueno, quería meter una variante de 3 equipos porque hay muchos entrenadores que tienen muchos jugadores, así que bueno, podría también ser interesante como variante. En este caso es una competición, siempre 2 contra 1 más 1. Como pueden ver, de una parte está atacando amarillo, de la parte de arriba está blue, va a ganar. En este caso hicimos, el ejemplo es de transportar 4 veces de un lado a otro, y el equipo que termine primero va a ser el ganador. Obviamente que acá podríamos poner diferentes reglas, tratar de transportar con 4 pases, o podemos hacerlo por tiempo, a ver qué equipo lleva el balón más veces de un lado a otro. También podemos cambiar los espacios, podemos jugar con bote o sin bote, depende el nivel también de nuestros jugadores. Así que sería una simple competición de 2 contra 1 más 1, y en este caso hicimos el que lleve 4 veces va a ganar. En este caso vamos a tener una situación de 2 contra 2 con un defensor adelante y otro por detrás, tratando de aprovechar esa ventaja que tenemos inicialmente. Después vamos a volver para la otra parte y va a atacar el equipo contrario, pero el jugador que lanza va a pasar por detrás de los 4 metros para darle un poco de ventaja al ataque y poder crear la misma situación que hicimos a la ida. Obviamente que si esta situación todavía no crea ventaja, podemos hacer que toque el palo. Acá hicimos una variante con 2 por delante y 1 por detrás en un 3 contra 3, y como van a ver ahora, el que tira va a tocar el palo, ¿ok? Y va a dar muchísima más ventaja al atacante. Ya digo, si trabajamos con equipos de base puede ser que no haya ventaja, por lo cual deberíamos darle una ventaja mayor. En este caso también es otro ejercicio simple, otra competición, siempre de 2 contra 1. En este caso el que no tira va a tener que replegar. Este nos podría servir si tenemos un poquito menos de jugadores. Y nosotros siempre, por ejemplo, lo jugamos a 10 goles. El equipo que hace 10 goles por primero va a ganar, pero también lo podríamos jugar por tiempo. Y como decíamos anteriormente, podemos ver qué tipo de campo queremos. En este caso lo hacemos por zona central, pero podemos hacer por las zonas exteriores. Podemos jugarlo con bote o sin bote. Podemos limitar la cantidad de pases, es decir, en 5 pases vamos a tener que lanzar. Eso cada entrenador, como digo siempre, lo va a ir modificando como le guste más. En este caso va a empezar un 1 contra 1 y vamos a tener 2 puntos de apoyo de las 2 partes del campo.
a partir del lanzamiento del atacante, se va a liberar 2 jugadores, como van a ver en este caso. Se van a liberar 2 jugadores, va a atacar el equipo contrario y como ven va a ser un 2 contra 2, también con 2 puntos de apoyo de la parte opuesta. Y una vez que se lance, se van a liberar los últimos 2 puntos de apoyo y vamos a estar jugando 3 contra 3 libre. Así que bueno, esta es una progresión que vamos a ir liberando atacantes y vamos a pasar de 1 contra 1, 2 contra 2 y 3 contra 3. En este caso también vamos a ir incrementando, va a empezar en una situación de 2 contra 1 y después de cada situación vamos a liberar 2 jugadores que están fuera, por lo cual va a pasar a ser un 3 contra 2 del equipo contrario. Siempre una vez que se lance o se pierda el balón, se van a incorporar 2 jugadores para la defensa para tener siempre ventaja. Entonces en este caso un 3 contra 2 y como ven se incorporan 2 jugadores de amarillo. Y vamos a empezar a hacer siempre 4 contra 3. Le vamos a dar esta ventaja para que justamente haya menos riesgo de perder el balón y siempre el ataque pueda tener una ventaja que pueda aprovechar y le pueda ser útil. Lo podemos jugar hasta 6 contra 5 o 5 contra 4. Eso depende como siempre de ustedes. En este caso a veces que tenemos un solo portero, por lo cual quise incorporar una situación de que es un 3 contra 2 más 2. Y en este caso, una vez que llego dentro del área, vamos a girar el cono y a partir de ahí vamos a contraatacar para el lado contrario. Como les estaba explicando, muchas veces tenemos un solo portero y bueno, nos vemos un poco limitados a tratar de trabajar este tipo de sesiones, ¿no? Entonces, bueno, se podría también hacer esta variante de que llegamos al otro lado, giramos un cono y volvemos a atacar para el otro lado. Obviamente podemos también lanzar y en el cono dejar otro balón y que los jugadores vuelvan con el otro balón. Eso, bueno, como siempre digamos, las variantes son muchísimas. Simplemente quise agregar esto porque a veces no tenemos el segundo portero y no podemos perder una sesión. En este caso vamos a tener un 5 contra 4 en 2 líneas para dar un poquito de ventaja al ataque. También podríamos jugar 5 contra 5 con 2 líneas, una de 2 y una de 3. Y una vez que se lanza, los 2 extremos se van a convertir en defensores y vamos a volver un 3 contra 2. Entonces vamos a ir un 5 contra 4. La defensa va a estar en 2 líneas para darle un poco más de posibilidades al ataque que encuentre espacios, pueda lanzar y automáticamente los 2 extremos, pueden ser los 2 laterales. Eso lo decide cada entrenador a su gusto. En este caso eran los extremos para que sea más visible. Se convierten en defensores y volvemos en una situación de 3 contra 2. También podría ser de 3 contra 3 si agregamos otro jugador. Y en esta última situación me interesaba pasar todo esto a un partido. La idea es que siempre los 2 extremos puedan defender hasta mitad de cancha. Después se van a ir a mitad de campo y van a esperar ahí. No va a haber situaciones de primera fase. El ataque va a tratar de definir 6 contra 4 y automáticamente vamos a ir para el otro lado y siempre los 2 extremos van a tratar de molestar la salida del contraataque y después va a haber una situación de 6 contra 4, obviamente para darle posibilidades al ataque que pueda resolver con facilidad, ¿no? Entonces esto ya podría ser, es el final, digamos, del proceso. Y podría ser tranquilamente un partido reducido de 3, 4, 5 minutos, eso como ustedes quieran. Y hacer esta pequeña variante que los extremos, una vez que se lanza, puedan dificultar, bajar hasta mitad de cancha. Y obviamente el ataque después tendría esa ventaja para poder finalizar y bueno, hacer mejor el trabajo. Así que bueno, estos son los 10 ejercicios del día. Espero que les haya resultado interesante y nos vemos en el próximo video.